Cartas de Pablo, cartas apostólicas, el Apocalipsis. Todos estos escritos se atribuyen a autores concretos, pero ya sabemos que en la antigüedad los textos circulaban de mano en mano, se retocaban y se completaban. Los escritos de una escuela o comunidad podían atribuirse a su fundador o máximo representante, sin que necesariamente estuvieran escritos de puño y letra por él. Sin embargo, a diferencia del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento tenemos más certeza acerca del entorno de sus autores. Tenemos nombres de personas reales, documentadas históricamente, y contamos con una antiquísima tradición que se remonta al siglo II, con los primeros padres de la Iglesia y el llamado Canon de Muratori, la lista más antigua conocida de los libros considerados canónicos en la Iglesia. ¿Cuál es el problema aquí? El problema que encuentran los biblistas es que al estudiar a fondo los textos atribuidos a un autor, descubren diferentes estilos, irregularidades literarias, cambios de tema, de enfoque e incluso de mentalidad. Un autor, aunque evolucione y trate distintos temas, mantiene un estilo propio y una línea de pensamiento. Quien lo estudia a fondo detecta enseguida cuándo un escrito es suyo y cuándo no. Cuando varios textos bíblicos atribuidos a un mismo autor presentan discrepancias, los biblistas tienen que buscar explicaciones. La primera es que puede haber escritos que fueran dictados por el autor a algún discípulo y que éste añadió algo más, retocó y completó el texto. Una segunda explicación puede ser que el escrito haya sido elaborado y adaptado a lo largo del tiempo por parte de una comunidad o escuela. Otra explicación es que un escrito, por ejemplo una carta, sea el resultado de unir 2 o 3 documentos originales en uno único, formando un texto que se edita para transmitir un mensaje más general, más amplio o completo. Los estudios bíblicos, en todo caso, siguen a día de hoy. Vamos a exponer lo que sabemos de cierto y lo que se discute, pero se afirma con bastante fundamento. Por cierto, debéis saber que esta polémica sobre la autoría no es algo moderno, sino muy antiguo. Cuando Eusebio de Cesarea escribió su Historia de la Iglesia, en el siglo IV, ya se discutía la autoría de varias cartas apostólicas, de los Evangelios e incluso del Apocalipsis, como vamos a ver. Comencemos por las cartas de Pablo, las 14 cartas atribuidas al apóstol San Pablo. Bien, de estas cartas los biblistas están bastante de acuerdo en que hay 8 que seguro que son obra del apóstol y las otras se discute. Las 8, podríamos decir, auténticas de Pablo son la primera y la segunda carta a los tesalonicenses, la primera y la segunda a Corintios, la carta a los romanos, la carta a los gálatas, la epístola a los cristianos de Filipos y la carta a Filemón. Las otras se discute, aunque la investigación bíblica hoy afirma que si no fueron escritas por Pablo, sí siguen su pensamiento y la teología paulina, de manera que es razonable atribuirlas al apóstol. Sus autores, en todo caso, debieron ser discípulos del apóstol o miembros de las comunidades fundadas por él, dada la sintonía de los temas. Las cartas de Pablo auténticas se distinguen por su estilo. Pablo es un hombre apasionado, sincero, escribe en un tono vehemente, directo, audaz. A veces es severo, otras veces es tierno. En las epístolas paulinas los sentimientos salen a flor de piel. Es elocuente, pero no rebuscado. Es insistente y reiterativo al estilo de los rabinos, pero también razona con la lógica del estilo propio de los griegos. En Pablo se refleja muy bien su educación y su cultura judía y helenista, porque era un miembro de la diáspora. Las cartas de Pablo además responden a situaciones y problemas concretos de las comunidades. Pablo es muy práctico, aborda la cuestión con toda su energía, combinando el tacto con el rigor,
como vemos en las cartas a los Corintios. Veamos ahora las cartas de las que no se tiene total certeza de que Pablo fuera su autor. Aunque las dos primeras, Colosenses y Efesios, cada vez más los biblistas se inclinan a pensar que efectivamente son de Pablo o basadas en escritos originales de Pablo. La carta a los Colosenses trata los principales temas de la carta a los Gálatas, especialmente la gracia. Es una respuesta a los conflictos que surgen en las comunidades debido a la insistencia de algunos judíos en mantener la ley de Moisés y sus normas que Pablo considera ya innecesarias a la luz de la salvación que trae Cristo. Esta carta, escrita en un estilo diferente del propio Paulino, recoge el núcleo de su doctrina: solo Cristo salva. La carta a los Efesios aborda el mismo tema, pero de una forma más serena y profunda, y lo amplía. Aunque la epístola se dirige a los cristianos de Éfeso, en realidad se cree que fue una carta circular que se hizo llegar a todas las comunidades de Asia Menor. Es lo que se llama una encíclica, que esto es lo que quiere decir, carta que circula. Las cartas a Timoteo, primera y segunda, y a Tito, son las llamadas cartas pastorales. Están dirigidas a los líderes de una comunidad y le dan consejos sobre cómo dirigir y mantener la buena convivencia y cómo organizarse. Estas cartas reflejan ya un cierto grado de jerarquía y de niveles de organización en las comunidades. Abordan diferentes conflictos y riesgos de desviaciones en la doctrina que ya se dieron en el siglo II. Se cree que su autor fue un discípulo de Pablo que recogió tal vez escritos originales del apóstol y con ellos compuso estas cartas para difundirlas a todas las comunidades y en especial a sus dirigentes. La carta a los hebreos, más que una epístola, dicen los biblistas que es más bien como una homilía, un largo discurso o sermón teológico que aborda con profundidad ciertos temas. Ya en los inicios del cristianismo, las iglesias occidentales rechazaron la autoría de Pablo sobre esta carta. Los primeros padres de la Iglesia, sin embargo, admiten que aunque el estilo y el lenguaje es diferente, toda la carta rezuma pensamiento paulino. Se contrasta la antigua ley de Moisés con la nueva alianza de Jerusalén. ¿Cuándo se escribió esta carta a los hebreos? Se cree que antes de la destrucción de Jerusalén hacia el año 70. ¿De qué trata? La principal preocupación es el peligro de apostasía entre los creyentes, porque quizás muchos judíos, seguidores de Jesús, añoraban la ley mosaica y sus prácticas. Una religión muy cultual siempre tranquiliza la conciencia y da una sensación de seguridad frente al seguimiento arriesgado de Jesús. Los dos grandes temas de la carta son el sacerdocio de Cristo y la fe de Israel, vivida como un largo camino que arranca con los patriarcas, sigue con la ley de Moisés, las promesas realizadas a David y los profetas, y culmina con Cristo como Rey del universo y supremo sacerdote. La vida del fiel es concebida como un éxodo, camino del cielo, y también como una liturgia que aporta la salvación. Las cartas de Pedro. Leamos qué dice Eusebio de Cesarea sobre las cartas de Pedro. En su Historia Eclesiástica, capítulo 3 dice: de Pedro se acepta una epístola designada como su primera, y los padres primeros la usaron como indiscutida en sus propios escritos. Pero la llamada segunda epístola no la hemos considerado canónica, aunque muchos la han considerado útil y la han estudiado con otras escrituras. Sin embargo, los Hechos y el Evangelio que llevan su nombre, así como la predicación y el Apocalipsis llamado suyo, no los conocemos en absoluto entre los escritos católicos transmitidos, porque ningún escritor eclesiástico de los primeros tiempos ni de los nuestros ha usado su testimonio. Es decir, que ya en los primeros tiempos se aceptaba como auténtica la primera carta de Pedro. Sin embargo, la segunda también se ha incluido en el canon por su interés.
Hay que decir que ambas cartas están encabezadas por un saludo donde el mismo Pedro da su nombre, Pedro, apóstol de Jesucristo. La primera carta de Pedro se dirige a los creyentes de todo el mundo, tanto de origen judío como gentil. Están sufriendo ataques, calumnias, vejaciones, y quiere reafirmarlos en su fe, exhortándolos a la paciencia y a mantenerse firmes. El estilo de la carta sugiere una mano culta que domina el griego. Los biblistas piensan que pudo ser redactada al dictado de Pedro, quizás por su secretario Silvano, conocido también como Silas, el que años antes había acompañado a Pablo en sus viajes. Esta carta también nombra a Marcos, a quien llama hijo querido. Y efectivamente, los temas tratados en ella pueden conectarse muy bien con el Evangelio de Marcos y con los discursos de Pedro que Lucas recoge en los Hechos. La segunda carta de Pedro, muy discutida, es diferente a la primera en lenguaje y estilo. Aborda el problema de los falsos doctores y del juicio justo de Dios. Es una llamada a permanecer fieles en medio de un mundo urbano, pagano y con gran mezcolanza de ideas y religiones. En esta carta hay un capítulo casi calcado de la carta de San Judas. Por eso los biblistas creen que quizás la escribió un discípulo de Pedro con ayuda de este apóstol, recogiendo ideas originales del pescador de Galilea. Las cartas de Judas y de Santiago. Veamos. La epístola de Santiago tardó en incluirse en el canon de la Escritura. En algunas iglesias ni siquiera era conocida, en otras no se aceptaba como canónica. Eusebio de Cesarea recoge estas discrepancias en su Historia de la Iglesia. Finalmente, la carta se aceptó en el canon a final del siglo IV. Su autor, por unanimidad, es reconocido como Santiago, el hermano del Señor, según se dice en Marcos 6:3 o Mateo 13:55. Este hermano, primo, pariente de Jesús, fue líder de la primera comunidad cristiana de Jerusalén. No es el apóstol Santiago el mayor, hijo de Zebedeo y hermano de Juan. Y tampoco sabemos seguro si es ese Santiago de Alfeo mencionado en la lista de los 12 apóstoles. Pero la pregunta que surge es la siguiente. ¿Podía un Galileo escribir en un griego tan excelente, tan elegante y complejo como el idioma en el que está escrita esta carta? Quizás contó con un secretario o redactor que lo ayudara. Por los temas que aborda y por las referencias que hacen de esta carta los padres de la Iglesia, se piensa que fue redactada muy a finales del siglo I o ya en el siglo II. ¿Quién la escribió? Un judío del mundo helenista, que se dirige a los cristianos convertidos del judaísmo, es decir, aquellos judíos que son seguidores de Jesús, como posiblemente el mismo autor. Esta carta, que es más bien una homilía o catequesis, enlaza la sabiduría del Antiguo Testamento con el mensaje de Jesús. Hace hincapié en la convivencia fraterna, recogiendo el pensamiento de Jesús, y en esto sigue muy de cerca el Evangelio de Mateo. Se ha hablado mucho de una supuesta controversia entre Santiago y Pablo por el tema de la fe y las obras. Lutero, por cierto, quiso excluir esta carta de su Biblia, pero al final la respetó. Santiago es el que insiste en la importancia de la fe con las obras. La fe sin obras está muerta, como leemos en el capítulo 2. Hay que precisar que cuando Pablo rechaza las obras de la ley, no se refiere a la conducta moral, sino a los ritos. Y cuando Santiago habla de las obras, tampoco se refiere a los actos de culto, sino a las obras de misericordia y de caridad. Tal como insistió Jesús, y si no, léase Mateo 7 o Mateo 25. Por tanto, la polémica fe y obras en realidad no es tal. Tanto Santiago como Pablo subrayan que la salvación viene por Cristo y que en la convivencia diaria lo más importante, incluso por encima de la fe, es la caridad, las buenas obras de amor fraterno. Léase 1 Corintios 13. Veamos la epístola de Judas. Este Judas es hermano de Santiago, el Santiago que hemos visto antes,
y hermano del Señor, otro hermano, primo o pariente de Jesús. No es el Judas Tadeo apóstol. La carta quiere clarificar la doctrina y es un aviso contra los falsos doctores y profetas que quieren descarriar a los fieles de la fe. Por eso se cree que fue escrita muy a finales del siglo I, cuando las comunidades sufrían ya peligros de desviaciones al estar influidas por tantas corrientes filosóficas y religiosas sincréticas. En toda la epístola se respira el tono y la preocupación de un padre preocupado por sus hijos. Las cartas de Juan. Veamos qué dice de nuevo Eusebio de Cesarea. De los escritos de Juan, además del Evangelio, se ha aceptado tanto en el pasado como en el presente la primera de sus epístolas. Pero las otras dos se discuten. En cuanto al Apocalipsis, las opiniones están divididas por un igual. Bien, pues la discusión sigue a día de hoy. Con los escritos de Juan hay una gran controversia. Los biblistas al final han llegado a las conclusiones siguientes. El Evangelio y la primera carta son obra de un autor. La carta segunda y tercera son de otro. Y un tercer autor distinto es el autor del Apocalipsis. Esto se hace evidente por los temas, el lenguaje y el estilo de cada escrito. La primera carta de Juan es posiblemente, como hemos dicho, obra del mismo autor que el cuarto Evangelio. Ya sea el mismo apóstol o no, se trata de un miembro de la llamada comunidad joánica, dirigida e inspirada por este apóstol. Es un escrito crucial del Nuevo Testamento, muy hermoso, que nos habla del amor de Dios que se traduce en amor fraterno. Es una llamada a descubrir al Padre del cielo, el Padre que Jesús nos ha revelado, y a vivir en comunión con Él y con los demás. Toda la epístola podría resumirse en la afirmación: Dios es amor. Las cartas segunda y tercera están encabezadas por un remitente que se llama a sí mismo Juan el Presbítero. ¿Quién es? Se ha identificado a este Juan con el mismo apóstol Juan o con un líder de la comunidad fundada por él. La primera epístola está dirigida a una señora elegida, que podría ser una comunidad del círculo llamado joánico. La segunda se dirige a un hombre llamado Gayo. En ambas cartas se tratan problemas concretos y se hace un llamamiento a permanecer fieles a la verdad y al mandato del amor. Y nos queda el Apocalipsis. La autoría del Apocalipsis que se atribuye al apóstol Juan, pero ya hemos visto que desde los primeros siglos los padres de la Iglesia vieron claramente que no podía ser el mismo que el del Evangelio. Los biblistas también lo tienen claro por varios motivos: el estilo, el lenguaje utilizado, las imágenes, algunos temas. Sin embargo, pese a las diferencias, hay en él muchos puntos de conexión con el cuarto Evangelio y con las cartas de Juan. Por tanto, es posible que también surja de la pluma de algún miembro de las comunidades joánicas. Hay que decir que el Apocalipsis de Juan no es el único. La literatura apocalíptica fue muy popular durante cierto tiempo entre los judíos. Circulaban varios apocalipsis en los primeros siglos, entre ellos uno de Pedro, como hemos visto. Las iglesias orientales no consideraban canónico este apocalipsis, ni siquiera lo consideraban obra de ningún apóstol. Un sacerdote romano del siglo III, llamado Gayo, incluso lo atribuyó a un famoso hereje, Cerinto. No fue hasta el siglo V cuando el Apocalipsis de Juan se incluyó en el canon de la Iglesia. El contexto del Apocalipsis muy probablemente sea la primera gran persecución contra los cristianos. Se dio a finales del siglo I con el emperador Domiciano, aunque algunos prefieren situarlo en la época del emperador Nerón, entre los años 60 y 70. El Apocalipsis es obra de alguien que sin duda conocía muy bien las escrituras judías y la literatura profética y apocalíptica, por ejemplo, los profetas Isaías, Ezequiel, Daniel y Zacarías. Utiliza muchas de las imágenes de estos profetas para crear un relato lleno de simbolismos que contiene al mismo tiempo una denuncia,
un consuelo, un aviso y una llamada a la perseverancia. El centro de todo, al igual que en el Evangelio de Juan, es Jesús, Hijo de Dios, verdadero Dios y verdadero hombre, centro de todo el universo y de toda la creación y esperanza de los creyentes. Como conclusión, ya hemos visto y repetido que la autoría en la antigüedad no se consideraba como hoy. Muchos escritos que seguían una misma línea se podían atribuir a un solo autor, un personaje destacado y de autoridad, aunque fuera la obra de sus discípulos o seguidores, o de una comunidad. Muchas obras eran también el resultado de fusionar y editar varios escritos, que se completaban y adaptaban con una finalidad pedagógica y evangelizadora. El nombre del personaje daba credibilidad y prestigio al texto, pero lo más importante siempre era el mensaje. Lo que nos importa hoy es el gran empeño que pusieron estas comunidades en conservar y transmitir este mensaje. Un mensaje que ha llegado hasta nosotros hoy como tesoro precioso que se nos invita a compartir y difundir. Gracias por llegar hasta aquí. Comparte y comunica.